Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta versión número 19 del Baúl Podcast. Un poco diferente a como están acostumbrados si lo están viendo en YouTube, porque justamente me estoy mudando y el servicio de internet de ETV en Bogotá, que si viven en Bogotá jamás lo contraten, me dijo que iban a poner internet el 1 de septiembre y fue mentira. Después me dijeron el 2 y fue mentira. Después me dijeron hoy 3 y fue mentira. Estamos grabando el 3, por cierto. Así que ya me cansé, les cancelé, pero bueno, sigo sin internet, entonces va a ser un poco complicado poder montar formato de video más pesado, ¿no? No, como me estoy mudando tampoco tengo todo listo, pero bueno, esos son detalles que no les importa a mucha gente si no quieren ver el contenido. Y aunque no pueda ser en video, como siempre, aquí estamos Rafael Peraza, mi persona, y nuestro compañero Francisco García, que venimos a hablarles del siglo XV en la segunda mitad del siglo XV. La semana pasada, bueno. Claro que sí, Rafa. Ajá, exacto, Fran. Y bueno, ya que este formato no va a tener video, nada más, nunca mejor que decirles vayan a Spotify también para escucharlo sin interrupciones en mitad del video. Sin publicidades. El Baúl Podcast en Spotify. Y para los interesados, esta semana también va a salir el nuevo episodio del Patreon, donde hablaremos, tema propuesto por Paco, sobre los factores y personajes más influyentes en la caída del Imperio Romano. Así es, Así que si no te lo quieres perder, métete en el Patreon, son solo $5 mensuales, aceptan todo medio de pago online digital. Y bueno, Rafa, si quieres ya voy empezando con los resultados de la semana pasada. Ah, sí, dale. ¿Cómo quedó la semana pasada? No tengo ni idea. Perfecto. Bueno, la semana pasada, ganador indiscutible, muy difícil que no fuera así, Johannes Gutenberg con 50,3%, una victoria bastante grande. Teníamos rato, si no estoy mal, teníamos varios episodios que nadie ganaba con más del 50% de los votos. Es así, y bueno, nada menor para el creador de la imprenta. No, bueno, claro. Ok. De segundo lugar, Juana de Arco con un 20%. De tercer lugar, bastante cerca, Pachacútec con un 15,2%. Y del último lugar, Shenhe con 14,5%. Felicitaciones por tu victoria, Rafa. Gracias. Aunque bueno, no fue una victoria impredecible. Vino ocurriendo en los últimos episodios. Sí. Tú estabas muy convencido de Juana de Arco. Pero bueno, muchos comentarios pusieron que iba a ganar incluso Juana de Arco, ¿no? Pero sí, Gutenberg es Gutenberg. Y es curioso que lo comentes así porque, como ya les dijimos la semana pasada, este siglo es muy, o sea, está lleno de acontecimientos. Por eso tocó dividirlo en dos. Y se dice, o sea, siempre se ha discutido cuándo se acabó la Edad Media. Y se dice que hay tres acontecimientos que se pueden debatir, que esos fueron los momentos en que se acabó la Edad Media y comenzó el, digamos, no el renacentismo todavía, sino un resurgir del mundo, ¿no? Estamos en el renacentismo. Exactamente. Y dichos tres acontecimientos que siempre se discuten fueron la invención de la imprenta, que ya lo hablamos justamente con Gutenberg, y los otros dos vamos a hablar el día de hoy, que es la caída de Constantinopla por el Imperio Otomano de mano de Mehmet II, uno de mis personajes, y el otro es justamente el descubrimiento de América de parte de Cristóbal Colón, uno de los personajes de Frank, ¿verdad, Frank? Así mismo es. Y aparte de Cristóbal Colón, ¿a quién más tienes? ¿Quién es tu segundo personaje, Rafa? Ah, mira, nos preguntamos lo mismo. Bueno, mi segundo personaje, aparte pues del sultán Mehmet II, es nada más y nada menos que Vlad el Empalador, también conocido como Vlad Drácula, quien años más adelante el escritor inglés Vlad Tepes, exactamente, que más adelante el escritor inglés, que lo tengo aquí anotado, Bram Stoker. Bueno, británico, sí, discúlpenme. En ese momento Irlanda era parte del Reino Unido, ¿no? Bram Stoker utiliza la persona de este señor para escribir su famosa novela Drácula. Pero bueno, ya hablaremos un poco más de eso. En resumen, tengo a Mehmet II, sultán del Imperio Otomano. Ya hablamos de uno de sus antecesores en episodios anteriores, ¿no? El fundador del Imperio Otomano, Osman I. Exacto, y tengo a Drácula, Vlad el Empalador. Tú, Fran, entonces ya dijimos que tienes a Cristóbal Colón y también tienes Yo tengo a Cristóbal Colón, personaje ampliamente odiado por muchísimas personas en América Latina. Cosa que es relativamente nuevo, porque a nosotros nos enseñaron y estábamos en el colegio haciendo las obras de teatro de La Pinta de la Niña de Santa María y toda esa pendejada, ¿no?
Claro, que no son ni 3 carabelas, eran 2 carabelas y un nao, pero eso lo hablaremos más adelante. Y mis segundos personajes muy relacionados a todo esto, pero que también hicieron más cosas. Por primera vez vamos a hacer algo distinto, y como son 2 personajes que van literalmente ligados por la mano. Sí. De la mano. Y por la mano voy a hablar como un personaje conjunto a los reyes católicos de España, Isabel la Católica y Fernando II de Aragón. Exactamente, de hecho mucha gente sabe quiénes son los reyes católicos y no se saben los nombres, así que es un poco diferente como tú mencionas, pero me parece bastante justo. Ya veremos qué opina la gente en el caso de que sean una pareja de personas que vayan literalmente de la mano, podamos hablar de ellos como un solo personaje, ¿no? Así es. Pero bueno, creo que Rafa, si quieres empiezo yo. ¿Y con qué empezamos? Vamos a empezar primero con los reyes católicos, ¿te parece? Sí, antes de ir al descubrimiento de América. No tengo ningún problema. Me parece bien. Muy bien. Los reyes católicos, voy a unir las 2 historias en orden cronológico, porque para que la gente tampoco se pierda tanto y ni yo me pierda contándolo. Que ya en este momento las historias de los reyes está muy bien documentada, hay muchos detalles. Y bueno, para los reyes católicos, el más joven nacieron con un año de diferencia. Isabel I de Castilla nació el 22 de abril de 1451 en Medina del Campo, en Madrigal de las Altas Torres. Muere en Medina del Campo en 1504, mientras que Fernando II de Aragón nació el 10 de marzo de 1452 en Sos y muere en 1516. Muy bien. La vida de los reyes católicos está unida desde el principio, porque a Isabel de Castilla como infanta, ¿verdad? Ella siendo hija de los reyes de Castilla en este momento, que eran los padres de Enrique IV, los tengo aquí anotados, ya va. En fin, siendo de Juan II de Castilla y su madre Isabel de Portugal, hay que ver de que ya Portugal es independiente de España y de los musulmanes. Isabel no estaba ni siquiera, era como la tercera, cuarta persona en la sucesión al trono de Castilla. Tenía por delante a su hermano Enrique IV, que le dirían el impotente porque no tuvo hijos, no tuvo descendencia, y su esposa Juana, que le dirían Juana la Bermaneja, si no me equivoco, Juana la Beltraneja, que tampoco le pudo dar descendencia. Esto es importante porque, se crió Isabel como típica infanta, la educaron por así decirlo, en política, en artes y demás, pero también fue una persona muy con una fe católica muy fuerte, muy ferviente. Y claro, al estar como tercera y cuarta en la sucesión, obviamente tenía más posibilidades de ir hacia una vida eclesiástica, como tal vez monja, que una vida de reina o una vida de princesa. Porque de por sí, si Enrique IV hubiera tenido hijo, hubiera estado en la sucesión primero que Isabel. Entonces esto fue una persona que nació sin saber que iba a ser reina, básicamente. ¿Cuál viene el problema? El problema viene porque España pone el rey Juan II de Castilla con Isabel de Portugal, pone a Enrique IV, ¿verdad?, para ser el sucesor. Enrique IV toma la corona, va a ser el sucesor y no puede tener descendencia. Entonces se crea una guerra de sucesión. Por el otro lado, en la corona de Aragón tiene intereses en todo lo que era el Mediterráneo. Aragón es esta zona donde está Barcelona, parte de Valencia, de lo que es la Comunidad Valenciana, a la provincia de Aragón, ¿verdad? Y Fernando de Aragón incluso fue rey de Aragón, de Castilla, de Sicilia, de Nápoles y de Cerdeña y de Navarra. O sea, conquistó toda esta parte y reinó en esta parte del Mediterráneo. ¿Ah? ¿Conquistó? Sí, conquistó Cerdeña, más específicamente. Pero no conquistó el coñazo de lugares que dijiste ahorita. Y Sicilia también la conquistó. Sicilia y Cerdeña las conquistó.
Ya ahí seleccionó Nápoles. No, ya vamos después a hablar de adquisiciones. Pero ajá. No, sí las conquistó, fue un muy buen general. Eso lo hablaremos después. Pero en fin. A Isabel la prometieron a Fernando de Aragón, siendo ella una infanta de 3-4 años, pero después ese compromiso se rompió porque ella la pensaron prometer a otra persona, porque en este momento ya es cuando se empiezan a hacer todas estas uniones de nobleza alrededor de Europa. Era la manera de hacer diplomacia a punta de matrimonio. Básicamente esa era la diplomacia del siglo XV y XVI, a punto de casarse con gente. Claro. Dentro de todo esto se genera una guerra de sucesión, ¿verdad? Que es la guerra de sucesión castellana, porque existe el bando de Enrique IV con Juana la Beltraneja, apoyado por Portugal, y Portugal está apoyada por Francia, ¿verdad? Porque a Fernando de Aragón, al querer casarse con Isabel en un matrimonio que estaba prohibido por la iglesia porque eran primos segundos y no se podían casar en ese momento con primos segundos, cosa que después obviamente cambiaría, se genera una guerra de sucesión entre estos dos bandos, que más o menos no es que la reina Isabel tenía un ejército. Ya le habían legado a la muerte de su padre unos pequeños territorios que no llegaban ni siquiera, tal vez eran unos condados, no eran territorios de muchas riquezas en comparación a sus dos hermanos, el cual uno falleció y por eso quedó Enrique IV, ¿verdad? Dentro de toda esta guerra, la infanta siempre quiso tener más, le molestaba, y para esto muchas mujeres se sentirán identificadas, le molestaba que sus hermanos le dieran una herencia mayor, una participación mayor solo por ser hombres. Y ella dijo, no, yo también quiero tener. Y ella, de una manera muy callada, empezó a posicionar a varios nobles y varios, por así decirlo, personas con ejércitos de su lado, que estaban en descontento de Enrique IV y que no querían tener un reino en conjunto de Portugal. Si Enrique IV ganaba la corona de Castilla, la historia ahorita sería muy distinta, porque Castilla se hubiera unido con Portugal y no con Aragón. Dentro de todo esto, es importante recalcar de que esta fue una guerra que básicamente está en juego la unión de España como país. Muy bien. En esta guerra, entonces, hubo algunas batallas pequeñas y Fernando de Aragón, con su ejército y apoyado por los nobles castellanos rebeldes que no querían a Portugal y a Francia, logran ganar y Isabel I logra casarse con él, porque un personaje muy importante en esto, apoyado en parte por la corona de Aragón en su ascensión, Rodrigo de Borgia, futuro papa Alejandro VI, y que sería padre de uno de los famosos César Borgia, le otorgó un bulo en el que les permitía a ellos casarse, ¿verdad? Dentro de todo esto, Fernando de Aragón también tenía en sus aspiraciones, o sea, los reyes católicos eran primos. Primos segundos. Ah, verga, no sabía. Ya vi de dónde lo heredamos en Latinoamérica. Está bien. Exactamente. Entonces, claro, carne de primo se come. Buen fin. Entonces, esta guerra luso-castellana, esta guerra de sucesión, termina con el Tratado de Alcazovas en Portugal, el cual básicamente llegó el Papa y dijo, ok, vamos a firmar la paz. Está bien, la corona de Castilla se la queda Isabel, ¿verdad? Como sucesora, la nombraron a ella la sucesora oficial de la corona, y se va a casar con el rey Fernando. Ella va a ser reina consorte de Aragón, no fue reina de Aragón como tal, legalmente por la ley sálica, pero ella va a ser la reina de Castilla, que en estos momentos era el territorio más importante en España, que era Castilla, Asturias, todo el norte de España, excepto Navarra y el País Vasco. Y el reino de Aragón tenía ya, Fernando de Aragón durante este tiempo ya había anexado Cerdeña y Sicilia, y posteriormente con esta unión buscaría y se anexionaría Nápoles, ¿verdad? A lo cual esto también generaría relaciones tensas con el Papa, porque el Papa, ya aquí eran estos famosos papas muy corruptos, por así decirlo. Esta es la época en donde se vendían los bulos de la iglesia,
en favores de bienes materiales, de ejércitos entre otros. El Papa quería proteger los estados pontífices, entonces si bien era valenciano Rodrigo de Borgia, de la misma Corona de Aragón, él tenía una relación bastante tensa, pero no se llevaron mal. Y es por esto que en 1496 el mismo Papa, por otro bulo, los nombra los reyes católicos como para dejarlos tranquilos y que no se quieran meter más en Italia. Todo esto, la Corona de Aragón tenía muchas pretensiones en Italia para acercar el rápido ascenso que estaban teniendo los franceses en la política internacional europea después de la victoria de la Guerra de los 100 Años, que hablamos en el episodio pasado. Este tratado de Alcazovas, que se firmó en Portugal, es muy importante porque sería el primer tratado que divide el Océano Atlántico. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Aló? En fin, el tratado de Alcazovas vendría a ser muy importante porque es este que divide sí, te escucho ahora sí. Que divide Portugal, y a Portugal le otorga básicamente el dominio del Océano Atlántico. En este momento Portugal, desde la mitad del siglo pasado, con Enrique el Navegante, había empezado sus exploraciones marítimas, y es en este siglo, con Bartolomeo Díaz y Vasco da Gama, que Portugal empieza a armar estos pequeños puertos alrededor de África y bordea el Cabo de Nueva Esperanza, y consigue una ruta alternativa a la ruta de la seda, que podía evitar el monopolio otomano sobre el comercio de la seda y las especias hacia Europa. Pero entonces ahora estaba a manos de los portugueses, y este tratado básicamente le da a Portugal lo que era Cabo Verde, Guinea, las Azores, y a España le deja las Islas Canarias. Y también a Portugal le da el reino de Fez, que es lo que ahorita es el Sahara subsahariano. No, el Sahara occidental, perdón. En fin. Luego de esto, los reyes católicos... Los reyes católicos... Claro, que es la siguiente meta que se propone es, aún queda el califato nazarí en Córdoba, ¿verdad? Que es el último reducto, en Granada, el califato nazarí en Granada, que es el último reducto de los musulmanes en toda España, ¿verdad? Que estaba justo en esta punta que es Granada, y abajo de Andalucía, tenía el pedazo de Gibraltar, y eso era lo que queda de los musulmanes en toda la reconquista, que se había tardado ya 400, 500 años desde que Don Pelayo la empezó por allá. Ya lo hablamos hace como 10 episodios, y bueno, ya llegamos a este punto en el que España básicamente es de mayoría católica. Coño. Los reyes católicos entonces se embarcan a la conquista de Granada, en donde se pueden destacar por dos. Exactamente. Se puede destacar en la reconquista de Granada, ¿verdad? De que Fernando de Aragón era muy buen general y estratega, y la Granada no era una ciudad fortificada muy difícil de asediar, no al nivel de Constantinopla, obviamente por los muros, pero era una ciudad que se pensó como un punto estratégico muy fuerte de tomar, y por eso era la última que se había mantenido. Dicho esto, fue un asedio que duró bastante hasta que se logró el 2 de enero de 1492. En esto se basa de que el papel del rey Fernando de Aragón fue de tener un muy buen militar, pero la reina no se quedaba en el castillo, ¿verdad? Como una reina viviendo lujos y demás. No es esta imagen de una típica María Antonieta, no. La reina iba a la vanguardia con sus hijos. Y ella incluso llegó un momento en que, después de tanto tiempo de asedio, los mismos soldados españoles tenían una moral muy baja, y la propia reina cabalgó al frente de todos ellos, y solamente su presencia y el discurso que les dio les subió la moral. Y ese era, en este matrimonio concertado, este era el papel que tenían. Uno, por así decirlo, era la fuerza, mientras la otra era para el intelecto. Uno era lo duro y lo otro lo blando. Se complementaban totalmente. Suena bastante romántico, pero políticamente y estratégicamente era muy fuerte, porque uno tenía las fortalezas que tenía uno las complementaba el otro, y por eso se hicieron de las parejas se hizo en este momento la pareja de reyes más poderosas de lo que era Europa. Bueno, pero te estás tardando mucho y no has llegado al punto más importante.
Ya voy. En 2 de enero cae Granada y es conquistado. Justo en este punto se ordena la expulsión de todos los judíos de España y ellos traicionan su trato con el nazarí en Granada, que también después expulsan a los musulmanes, y es aquí cuando se crea la Inquisición española, ¿verdad? Que perseguía a todos los judíos y perseguía también a los musulmanes, y aquí es donde se empezó a quemar la hoguera, y esto que duraría unos 200 años en práctica. Luego de esto, justo en este momento se le acerca un marinero de origen que no se sabe muy bien, ya voy a decir eso después, Cristóbal Colón, el cual viene con unas ideas de sus estudios de la antigüedad griega, desde Eratóstenes, de que él tenía un mapa en que se podía conseguir desde el otro lado del océano, llegar a las Indias y generar una nueva ruta de la seda que no solamente bordease al Imperio Otomano, sino también toda esta ruta que ya tenía monopolizada el Imperio Portugués, el Reino Portugués, sin violar el tratado que mencioné ahorita, que es el Tratado de Alcazovas de Portugal. En todo esto, ellos negocian, y al final la reina Isabel, junto con otros nobles que Colón logró convencer, es la que le da el apoyo a Colón para poder ir hacia... Después de 3 intentos de Colón, también con los propios reyes católicos, ¿no? Y después de haber ido a Italia, y en Italia nadie le dijo nada, y después de ir a Portugal, y en Portugal nadie le dio nada. La cosa fue así, eso lo voy a decir cuando venga Colón, pero en fin, es la reina Isabel, la final, la que termina de convencer a su marido Fernando para darle a Colón 2 carabelas y un nao, y Colón a hacer su expedición, y hizo las famosas capitulaciones de Santa Fe, que también las mencionaré ahorita más adelante, porque eso va un poco más ligado a la historia de Colón. El resto de ahí es historia. Colón descubre tierra y es reclamada, todo lo que descubra Colón es reclamado el reino de España. Y se genera otro problema con Portugal, porque justo en este momento Colón, de regreso del primer viaje, embarca en Portugal casi muerto, porque el viaje casi lo mató 2 veces. Y en Portugal se dan cuenta de que Colón encontró otro lugar al otro lado del océano, y los portugueses dicen ya, pero eso es parte del reino de Portugal, porque por bula papal todo eso nos pertenece. En este momento, entonces, es que se genera el famoso Tratado de Tordesillas, porque durante un lapso de 2 años ya el Papa era Alejandro VI, que es este personaje Rodrigo de Borgia, que también entró y logró escalar en parte en el mundo eclesiástico gracias al apoyo de los reyes católicos. Rodrigo de Borgia, el Papa VI, le da ahorita el favor a los españoles por sobre los portugueses, lo cual los portugueses insisten fervientemente que no es así, hasta que tienen que llegar al Tratado de Tordesillas, el famoso Tratado de Tordesillas, que es donde se genera una línea imaginaria, por así decirlo, a 670 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, en donde, para evitar un conflicto entre España y Portugal, se dividirían, que una pertenece a Portugal por el Tratado de Alcazovas y la otra pertenece a España. Básicamente, esa es una de las razones por las que Brasil fue conquistada por Portugal, porque justamente esa línea, cuando vieron hacia abajo, agarraba toda esta parte de la costa de Brasil, donde estaba Sao Paulo, Río de Janeiro, todo esto, efectivamente. Y mientras que los españoles se quedaron con el resto de América. Sí, nada, un pedacito Dicho nada esto, más, ¿no? Chiquitico. Un pedacito nada más, exactamente. Isabel muere a los 10 años de haberse descubierto, 10-12 años de haberse descubierto, dejando como hijos, nada desdeñable, a Catalina de Aragón, la que sería futura reina consorte de Inglaterra, Juana de Castilla, que sería su esposo Felipe de Habsburgo, el Hermoso de Habsburgo, que sería Juana de Castilla primero, que es Juana la Loca, ¿verdad? Y ella es abuela de Carlos V de Austria, el primero de España, que después que sería el que terminaría de consolidar el reino de Aragón. Por la parte de Fernando, se le atribuyen todo lo que fueron las conquistas militares, porque Fernando, después de que muere Isabel, se casa con Germana de Foix, que es de la sobrina de Luis XII de Francia. Y no, reina, no.
Luis el 12, pues. Ya tuvimos esta discusión, Fran, 12º. Bueno, Luis XII de Francia, en donde él funge como rey consorte, y él logra aplacar otra vez una nueva guerra de sucesión, donde manda encerrar a Juana la Loca a Tordesillas, casualmente. La manda a encerrar y muere encerrada. Felipe el Hermoso es rey como por unos meses y se mueve las cortes a Valladolid, en vez de donde estaban entre Madrid y Segovia. Y a Fernando de Aragón se le atribuye él también, en este momento justo, en que echaste a los musulmanes de España y por fin lograste consolidar a España. Portugal, bueno, se quedó Portugal ahí. Lograste consolidar tu alianza con Inglaterra, con parte de Italia que es tuya, y con Austria, encerrando diplomática y políticamente a Francia y a Portugal, que eran sus dos mayores enemigos. Y estas son las bases de la que sería el imperio español, que vendría con su nieto Carlos V de Austria, primero de España, este famoso imperio español donde Son nunca se pone. Y esos son los reyes católicos. Y bueno, amigas y amigos, luego de 22 minutos de cátedra de Francia, algunos sigue por acá, y si no se han ido todos, se me había olvidado decirles también al principio, se nos olvidó, Fran, ya te refuto un poco los reyes, pero esto toca decirlo, que de esta segunda mitad del siglo XV la persona más importante ya está decidida, es verdad, Leonardo da Vinci. Se me olvidaba. Obviamente, sí, no, como tuve media hora para pensar en todos mis errores mientras tú hablabas, me acordé de eso, ¿no? Entonces sí, se nos había olvidado, obviamente Leonardo da Vinci, si alguno de los dos lo defendía totalmente, iba a ser una victoria de 80%, entonces no lo pusimos, pero pues para que sepan que de esta segunda mitad la persona más importante es Leonardo da Vinci. Pero pues para que sea más entretenido, hablamos de estos personajes, incluyendo a los aburridos reyes católicos, que sinceramente para mí no fueron más que otros reyes más. Tratado de Tordesillas, por ejemplo, al final no valió nada, porque pues fue un tratado que se firmó entre España y Portugal y ya se le supo culo lo que pensaban los franceses más adelante cuando se independizaran los holandeses y los británicos, que al final también conquistaron la mitad del continente. Lo de Cristóbal Colón fue un lechazo, sinceramente, como decimos en Venezuela, ¿no? Mucha suerte. Y ya, realmente sí, reyes importantes en la historia, claro que sí, pero pues, la verdad creo que todo lo que hicieron... Que su dinastía siguió por toda Europa. Pero ¿cuánto? Pero vas a decir su dinastía. Bueno. Ya, lo mismo que tú dijiste de Rollo, que el primer duque de Normandía. Y de Osman y demás. Bueno, pero tú siempre refutas lo contrario. No, está bien. Yo no estoy diciendo lo que hicieron sus hijos, pero políticamente fueron muy inteligentes. Pusieron a España en lugar de importancia. Sí, no, bueno, por lo que te digo, reyes decentes, para nada voy a decir malos. Muy buenos. Mucha gente dice que es gracias a ellos que se sacó a los musulmanes de la península ibérica. Ellos habrán dado la última estocada, pero los musulmanes en Iberia ya estaban casi que totalmente... Ese argumento tuyo se te va a regresar ahorita con Constantinopla y los bizantinos, pero bueno. No, ellos no fueron los últimos. Bueno, el punto, no sé, esos fueron los reyes católicos, reyes normales para mí, tuvieron suerte de tener buenos contactos al final y de tomar una que otra buena decisión en cuestión ese argumento está medio izquierdoso, ¿viste? Esa es suerte en tener los contactos. Mira, hablaste 25 minutos contados sobre esta vaina, no pienso hablar más de ella. Hablé de 2 personas a la vez, coño, es un récord. No me interesa. ¿Cómo si era un récord? Nada, chicos, mame un huevo. Ay, perdí, esto no es Patreon, no podemos decir groserías, coño. Esa es otra razón para que estén en Patreon. En Patreon decimos bastante groserías porque pues YouTube no nos desmonetiza. Pero bueno, habiendo cerrado con los reyes católicos, vamos a hablar de un personaje que cambió hasta cierto punto la historia de las Balcanes, ¿no? Que es Vlad el Empalador, Vlad III o también Vlad Drácula, Vlad Tepes, tiene bastantes nombres, ¿no? Es interesante el nombre de Drácula, ya hablaremos un poco su relación con el tema de los vampiros, ¿no? Pero Drácula significa hijo del dragón o hijo del demonio. Hay bastantes dudas sobre el origen lingüístico de la palabra en rumano antiguo, ¿no? Pero bueno, hijo del dragón o hijo del demonio. Se cree más que es hijo del dragón debido a que este señor, al ser monarca de Walaquia, lo que pues hoy en día es parte de Rumania y Bulgaria, se separa un poco ese territorio, exacto.
era una, o sea, al ser pues monarca de Valaquia, ya hablaremos un poco más sobre eso, era parte de una nueva coalición de naciones tanto cristianas ortodoxas como católicas que se enfrentaban a la expansión del Imperio Otomano de la mano de Mehmed II, del cual ya hablaré un poco más adelante, ¿no? Y dicha coalición, que incluía pues a Bulgaria, que incluía a Rumania, a Valaquia, que incluía a Serbia, que incluía incluso al propio Sacro Imperio Romano, se llamaba ¿cómo es que se llama? Algo del dragón, dame un segundito y ya te digo. El Consorcio del Dragón, imagínense, así se llamaba, la Asociación del Dragón. Pero bueno, eso es para que tengan en cuenta de dónde viene, cuál es el origen lingüístico de la palabra Drácula, ¿no? Hijo del dragón, que era parte del Consorcio de los Dragones o del Consorcio del Dragón. Tenemos problemas con el rumano antiguo y no soy experto en el tema, entonces tampoco no voy a meterme en temas que no controlo o que no manejo por lo menos decentemente, ¿no? Sí, de vaina puedes con el español, no te metas con a duras penas yo creo que manejo mejor el inglés que el español en algunos casos, pero sí, es totalmente cierto eso. Pero bueno, este señor nace en Valaquia, ¿no? Un año antes incluso que Mehmed II, alguien con quien se enfrentaría bastante más adelante. Y a sus 11 años, si no estoy mal, no lo tengo anotado, creo que era 11 o era... No, sí, 11 años, aquí lo tengo exactamente. Es capturado por los otomanos, no por Mehmed II, porque todavía no era rey, sino por el papá de Mehmed II. Él, su papá y su hermano. Luego su papá es liberado con la idea y con la condición de que, pues, a pesar de que no iba a ser parte del Imperio Otomano, lo que es Valaquia, sí iba a ser un estado vasallo, iba a comenzar a pagarle lo que en Colombia dirían una vacuna, ¿no? Para que los otomanos no fueran y los destruyeran. Pero para que este señor sí hiciera caso y no se volviera rebelde, sus dos hijos serían mantenidos en custodia por el Imperio Otomano, lo que hizo que Vlad y su hermano pasaran 7 años en lo que hoy en día es Turquía, aprendiendo pues todo sobre el Imperio Otomano y de hecho tratando de lavarle el cerebro hasta cierto punto. Su hermano incluso se convirtió al Islam y no juró lealtad al Imperio Otomano, pero pues sí dijo que si algún día sería monarca, pues sería leal a ellos, y bueno, más adelante eso incluso pasaría, ¿no? A diferencia de su hermano, Vlad quedó bastante resentido y juró venganza y juró que jamás se arrodillaría de nuevo, una vez estuviera liberado, ante el Imperio Otomano. Y dicho y hecho, cuando sale de cautiverio, varios años después su padre muere y él hereda el trono porque pues era el hijo mayor y de paso era el único que seguía siendo cristiano ortodoxo, que era la religión principal en las Balcanes en ese momento, ¿no? Este señor entonces se vuelve pues el monarca, el duque, el conde, por así decirlo, de Valaquia, ¿no? Conde Drácula, ya hablaremos un poco más de eso. Y comienza a ser un monarca que, a pesar de que tenía buenas políticas económicas y militares, era un total sanguinario. De hecho, él incluso el nombre de Vlad el Empalador, que por cierto era un castigo que no era común en esa época, que era poner a una persona en un palo desde pues su recto y pues empujarlo para abajo, cosa que podía hacer que muriera en horas desangrado y sufriendo bastante. Este señor entonces... Ajá, dime. Dato curioso, el ministro de Defensa de Rumanía en la actualidad dijo de que si Vlad Tepes hubiera sido juzgado por las leyes actuales con el estándar del pasado, básicamente hubiera sido condenado por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Ah, no, totalmente, es que ya tocaré eso, ¿no? El tipo invita a toda la gente que supuestamente había traicionado a su padre, en el caso de cuando fueron, recuerden que fueron capturados, ¿no? En el caso de esta captura, ni siquiera se sabía si era de verdad o no. Los invita a todos, a estas personas, a estos duques, por así decirlo, ¿no? Estas personas de poder y a sus familias, a un gran festín. Pues no había festín, amigos. Lo que hizo fue agarrar a todas las personas que supuestamente traicionaron a su padre y los empaló, que fueron más de 25 personas en ese momento, que eran personas muy importantes, y a su familia lo que hicieron fue hacerlos comer mientras veían a sus familiares sangrar y morir de tanto dolor, y luego fueron quemados todos, ¿no?
Así de simple. Bueno, este tipo de acciones sanguinarias pasó durante muchísimo tiempo. De hecho, pues Vlad dice ya basta de esto de ser vasallo del Imperio Otomano, y se le revela a Mehmed II, a lo que Mehmed manda 10 emisarios para decirle: mira, espérate, vamos a hablar esta vaina bien, esto no tiene que ser tan sanguinario. No, mentira, toma, te voy a empalar y te voy a taladrar tu turbante en tu cabeza, así de una, cuando estás vivo todavía, ¿no? Puras acciones sanguinarias, puras acciones realmente grotescas. Como tú muy bien dijiste, habría sido acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad, que es lo mismo que se le acusó a Hitler incluso después, y a muchísimos genocidas de nuestra modernidad, por así decirlo, ¿no? Pero la cosa es que, bueno, Vlad, a pesar de ser tan sanguinario, pues era bastante patriota y pues bastante cristiano. Y él fue el único monarca de lo que es las Balcanes. Recuerden que estamos hablando en territorios entre Rumania, la actual Rumania y Bulgaria. Y fue el único que se le frenó y que se le puso enfrente a los otomanos. Bueno, el único con mucho poder, porque yo sé que el Papa después hizo una cruzada y todo, pero este era el estandarte del freno a los otomanos en las Balcanes, porque yo sé que en Grecia y en otras partes también había más freno. Dale, no, sigue. Pero bueno, nada, Mehmed estaba en Grecia y dijo: este coño madre me mató a 10 emisarios y los torturó, y no se va a quedar tranquilo. Entonces deja la campaña de Grecia y marcha con 200.000 hombres a Walaquia, ¿no? Vlad supuestamente solamente contaba entre 25.000 y 40.000 soldados, que a pesar de también estar muy muy en desventaja numérica, pues eran soldados normales o incluso eran campesinos armados con arcos, flechas, espadas y cuchillos, ¿no? Cuando estamos hablando de los otomanos, ya tenían armas de fuego portátiles, incluso, lo que más adelante serían los genízaros. Ajá, más adelante serían rifles. También estaban los yanizarios, que eran una de las tropas de élite más importantes y más mortales de la historia del mundo, no solamente de la historia del Imperio Otomano, ¿no? Que eran soldados que estaban entrenados desde que eran niños y que eran esclavos y solamente estaban hechos para la guerra, ¿no? Pero bueno, Vlad sabía que no podía ganarle a Mehmed, entonces comenzó a hacer lo que los rusos hicieron en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes, que donde atacaran los alemanes, iba a decir ahora, donde atacaran los otomanos, ellos iban a destruir todo a su paso, iban a quemar los sembradíos, iban a envenenar los pozos, iban a atacarles de forma, o sea, ataques guerrilleros, ¿no? De hecho, Mehmed incluso escribe, Mehmed el sultán otomano, recuerden, que la conquista de Valaquia iba a ser la más difícil de toda su carrera, y efectivamente lo fue, pero al final Mehmed logra conquistar Valaquia, ¿no? Porque bueno, eran 200.000 soldados con rifles prácticamente, cuando pues recuerden, eran campesinos que se hacían soldados por el otro lado. Al final Vlad de todas formas logra hacerle mucho daño, se gana el propio respeto de Mehmed, lo manda al final lo logra capturar, y Vlad se iba a suicidar para no ser capturado cuando le dicen que bueno, no te vamos a matar. Al final, bueno, Vlad es encarcelado, liberado, puesto de nuevo en el trono de Valaquia, pero se iba a volver a rebelar a los otomanos. Al final lo que los otomanos hicieron fue mandar a su hermano a matar a Vlad, o sea, su hermano menor, recuerden que era musulmán. Toma el poder otra vez en Valaquia y le manda la cabeza en una bandeja de plata a Mehmed. ¿Para qué? Para hacer la cabeza empalada en Istambul, anteriormente llamada Constantinopla. Bueno, eso es la historia de Vlad, realmente. La cosa es que a pesar de ser un monarca importante en la historia, su mayor logro y su mayor legado, porque no fue un logro propio incluso, fue cuando justamente el señor que ya habíamos mencionado, Bram Stoker, escribe y se basa en la historia de este señor, en sus costumbres, en su forma tan sanguinaria de ser, para escribir su novela Drácula, la primera novela sobre vampiros en la historia. De hecho, incluso no fue muy original el señor y plagió el propio nombre o sobrenombre de Vlad, ¿no? Realmente hoy en día, a pesar de que Vlad no tuvo nada, no chupaba sangre ni nada por el estilo, y sí podía, a pesar de que era muy pálido, sí podía estar en la luz, fue justamente sus acciones y fue justamente esa maldad, porque incluso era maldad. Recuerden que se creía que era o hijo del dragón o hijo del diablo, la que pues se basa en esta novela de el conde Drácula haciendo un pacto con el diablo para poder entonces vivir para siempre. Pero bueno,
Ajá, todo esto. Voy ¿no? a... Ya va, espérate, ya va, yo no he llegado ni a 10 minutos, coño, dame un minuto más y ya. No, es porque estás diciendo mucha mierda y no, espérate. Al final, bueno, sí, no dependió de él que lo agarraran como inspiración para el Conde Drácula, pero pues fue gracias a él que dicha inspiración llegó, ¿no? Y el decir que fue gracias a este señor que todo un género literario de videojuegos, de películas, de todo exista hoy en día, que son los vampiros, pues es bastante pesado, ¿no? A pesar de que gracias a él existe Crepúsculo, coño, hay muchas otras cosas buenas. Así que me atrevo a decir que su legado y su influencia, pues coño, sigue bastante latente el día de hoy, ¿no? A ver, Fran, cuéntame, ¿qué me vas a decir? Ok, primero que nada, las historias de vampirismo no vienen relacionadas a Vlad Tepes, ya existían desde antes. Incluso en esta misma época, hay alguien que sea muy fanático de la historia de vampiros, de gente que hacía el vampirismo, sabrá la historia de la condesa sangrienta, Elizabeth Bathory, que era también rumana, la cual mató a 650 mujeres vírgenes y consumía su sangre para hacer un pacto con el diablo y mantenerse joven y demás hasta que la misma mente la matara. Eso es mucha leyenda y vino después, déjame decirte. ¿Sí? No, vino 50, ella es 30 años más vieja que Vlad Tepes, nada más. Las historias de vampiros es parte de la mitología en esta región, en la región de los Balcanes y en la región de Rumanía. Bram Stoker, la verdad, para escribir Drácula solo se basó en cuentos de vampiros. Lo único que agarró de Vlad, y se sabe por registro, fue el nombre. No sabía la historia de Vlad como tal. Él simplemente agarró el nombre, le sonó bien y él creó una historia totalmente ficticia, agarrando ciertas cosas de Valaquia y el nombre de Vlad, más nada. Eso es básicamente, pero los vampiros y todo esto vinieron aparte. O sea, ya era algo que ya existía y no fue creado a partir de la imagen de Vlad. Tú mismo dijiste, era leyenda urbana, claro que sí, no te voy a negar eso. Pero eran leyendas que no vinieron a partir de Vlad, ya eran leyendas como las brujas, eran leyendas coloquiales y listo. Pero de todas formas, pues, señor sí vio mira, y eso que tú me estás diciendo que solo agarró el nombre, coño, no, eso es pura paja también. Obviamente él sí sabía la historia. No es paja, revísalo. Pues. No se la sabía. ¿Tú crees que no lo revisé? Yo también lo revisé y yo dije que no la sabía. Bueno, que lo busque la gente entonces. Lo busque la gente. Según Elizabeth Miller Stoker, no sabía mucho aparentemente sobre Vlad el Empalador. En fin, no fue la inspiración del Conde Drácula. Pero bueno, solo el nombre. Lo segundo, ¿tú sabes de casualidad quién es el nombre de Juan Hunyadi? Punjabi. Juan Hunyadi. No tengo ni idea. Muy bien, Juan Hunyadi fue el que de verdad le pegó los golpes duros militarmente a Mehmed II. Mehmed II, cuando intentó conquistar Belgrado en Serbia, entonces, porque tienen que entender una cosa, Valaquia está en esta zona al lado del Mar Negro, justo entre Rumanía, Serbia y Hungría. Juan Hunyadi era gobernador regente de Hungría y invadió Valaquia en 1447 y Vlad fue rey en 3 ocasiones y en 2 los depusieron, ni siquiera los otomanos, los mismos húngaros también los depusieron, que fueron los que hicieron las cruzadas también avaladas por el Papa contra los mismos otomanos, que 2 de estas cruzadas le hizo Juan Hunyadi, fracasaron, pero Hunyadi no murió. Y algo que se le reconoce a Juan Hunyadi es que le otorgó la primera derrota militar a Mehmed II, el cual, después de haber conquistado Constantinopla, quería ir a conquistar Belgrado con 200.000 hombres, y Juan Hunyadi logró defender la ciudad muy bien hasta que Mehmed se tuvo que retirar con el rabo entre las patas y hacer como si nada pasó de lo humillado que estaba. Y eso es parte de la historia y también lo pueden buscar. No, está bien. Incluso tenía más poder en el momento que mismo. Tenía más poder en el momento que Hungría era mucho más poderosa en ese momento que la misma Valaquia. Vlad era simplemente un loco que mierda que iba empalando gente porque le mataron al papá. Y hoy en día iba matando por aquí, Vlad el empalador es 500 veces más famoso que Juan Hunyadi acá de mencionar. Bueno, pero es que lo que estás diciendo tú es mentira. Es famoso. Mentira. Vlad Tepes es famoso nada más porque lo pusieron por una historia de vampiros. Si no, hubiera sido un militar más de los tantos que hubiera habido en ese momento y jamás hubiera resaltado la historia. Como solemos decir, eso ya dependerá del criterio de la gente. Bueno, creo que no tienes que ser tan profundo en la historia de Cristóbal Colón, ¿no? Creo que bastante gente se la sabe. Si quieres hablemos de la controversia.
Bueno, vamos a hablar. Ok, Colón es verdad, ya todos se lo saben, supuestamente genovés. Tiene supuestamente 4 orígenes en los cuales no voy a adentrarme porque es otro episodio. Sí. Que se dice que él pudo haber sido catalán, judío, gallego o portugués. Imagínate. Nadie se sabe muy bien dónde nació Colón ni qué hizo. Colón se basó en todos estos escritos de Aristóteles, en que y él creó un mapa, él mismo, del mundo que era mucho más pequeño de como es de verdad, y dijo de que del otro lado se podía llegar a las Indias. Fue dando tumbos por Génova, por Venecia, por Florencia. No le quisieron dar plata, le dijeron que era un loco. Fue para Portugal, porque los portugueses, claro, se estaban lanzando a conquistar todo el océano Atlántico. Los portugueses le dijeron, no te voy a dar plata porque eres un loco. Llegó a España y le dijeron, no te vamos a dar plata porque eres un loco. Pero en España se quedó porque le dijeron, necesitamos competir contra los portugueses. Entonces, nos puedes ayudar, más bien es para buscar algo que no sea tan loco y poder intentar encontrar la ruta de la seda. A lo que al final Colón se quedó mucho tiempo allí y convenció a la reina, como ya mencioné, ¿verdad?, la corona de Castilla, para ir al descubrimiento de América. Colón, ya como todos aprendimos en el colegio, no voy a adentrarme en eso, tuvo 4 viajes. El primer viaje él llegó a las Bahamas, ¿verdad?, lo que se conoce como las Bahamas, donde hizo a la isla de Guanajaní, que la bautizó San Salvador. Luego llegó a la isla La Española, que es la ahorita donde está República Dominicana y Haití, ¿verdad? Y luego de todo esto, en su segundo y tercer viaje, él recorrió el Caribe, contra Guadalupe, Martinica. En el tercer viaje, donde él entra, por así decirlo, al mainland, o sea, a la tierra continental. E incluso él al principio pensó de que verdad él había descubierto un nuevo continente, pero después se dijo que no, que esto eran las Indias. Él se quitó su idea. Si no estoy mal, las islas del Caribe él pensaba que eran Japón y pensaba que bueno, que no eran Filipinas, Indonesia. Ajá, y que el continente normal ya era pues India, ¿no? Era la India, exactamente. Y él, claro, él bordea la costa del Golfo de Paria en Venezuela, el delta del Orinoco, y en el cuarto viaje él va por la parte que es Centroamérica, en Honduras. Ok, ahora viene la controversia de todos. Colón es un sanguinario. Sí y no. A ver, Colón efectivamente no viajó solo, él viajó con mucha gente. Entre los más importantes estaba Juan de la Cosa, el cual después, con los conocimientos de su viaje con Colón, traería un tal Américo Vespucio en sus viajes, otro marinero italiano. Ese sí sabemos que es italiano. Y Colón, al momento de salir, él con los reyes católicos escriben algo que es las capitulaciones de Santa Fe, en donde básicamente a Colón, lo que se conquiste, porque la idea era conquistar como hizo Portugal, puertos y lugares para hacer una nueva ruta a la cédula. Lo que conquiste Colón iba a ser del reino español, pero le daba a dar a Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios que descubriera. O sea, a Colón en la escalera social no es que tomó un ascensor, tomó un cohete. ¿Verdad? En capitulaciones, claro, no sé, Colón no tenía ni idea de que iba a agarrar y descubrir América. Claro. Entonces, al final, él salió coronando, pero Colón perdió todas estas capitulaciones porque él en el primer viaje dejó personas, marineros, para crear el primer asentamiento en la Española. Y entonces para el segundo y tercer viaje él llevó a un fray muy famoso también en la historia del por así decirlo, la conquista de América, que es el fray Bartolomé de las Casas, que es de estas pocas personas que de verdad quería los derechos de los indígenas de la zona y que no sean tratados mal y demás. Por eso peleó mucho con Colón, porque Colón era un sanguinario, sí, pero no necesariamente con los indígenas nada más. Colón fue un sanguinario con todos. No, claro, de hecho reportes de cartas de Colón hablando, pero que esta gente, que lo que había en estas nuevas tierras, bueno, ni siquiera nuevas tierras, en lo que él había llegado eran animales que no merecían ser llamados personas y toda la vaina. Y ojo, estamos hablando, no, por un segundo, amigos españoles, no crean que al decir Colón nos estamos refiriendo a la ley española. Estamos hablando nada más de las acciones de Colón, exactamente. Exacto, o sea, Colón no era querido, obviamente, por los indios, por los indígenas, y tampoco era querido por los mismos españoles que dejó asentados. Colón en sus numerosos viajes sufrió muchísimos motines, sufrió que los logró sobrevivir de pura suerte. Eso sí, como que el Colón tenía cierta habilidad para
era un nepotista total. Él ejecutaba a partes iguales a indígenas y a mismos españoles en sus tierras, porque por estas capitulaciones él era rey, básicamente, en estos lugares. Y los españoles al principio no entraron, cuando ellos empezaron a descubrir América en el primer viaje, no tuvieron ansia militar, no tuvieron mucho conflicto ni nada, no es esto como súper sanguinario que llegaron matando a todo el mundo, como dicen cierta narrativa de un presidente que no voy a mencionar. Sí, no, eso sí ya también es pura leyenda negra. Tampoco fue que llegaron ofreciendo cositas y se intercambiaron espejitos. No, eso no fue tampoco tan así. Simplemente llegaron, vieron gente y es como intentaron hablar con ellos. Sí. Porque Colón de verdad pensó que llegaba a la India y en estos momentos parte de Asia estaba gobernado por un Gran Khan. Entonces mencionaba el Gran Khan y no le entendían ni papa. Y de repente él vio que esta gente vivía un poco subdesarrollada, que tenían arcos, flechas, tenían ondas, piedreras, y él empezó a ver que nosotros tenemos arcabuces y carabinas. Sí, entonces estamos más avanzados. Cabe aclarar también esto lo podemos dominar. Que Colón, como tú dices, llega al Caribe, donde los indígenas que más eran los taínos, exactamente, y los caribes. Bueno, pero, o sea, en la Española, en Bahamas y en todo esto, realmente la mayoría eran taínos. Y los taínos no eran, o sea, si podían evitar violencia, lo hacían, ¿no? Entonces, por eso que también no hay tanto derramamiento de sangre en esas primeras instancias. Exactamente. Y que decirle que todo el derramamiento de sangre de lo que fue la conquista y colonización de América por culpa de Colón también es una mentira, la verdad. No, sí, obvio. Es una cosa que vino con los reyes subsiguientes, porque España, en esto que yo mencioné de que se estaban posicionando como el reino importante, algo que no conté es que justo después de mandar a Colón y conquistar Granada, que todo fue en el mismo año, fue en 1492, España estaba a punto de quedarse quebrada. Y lo que lo salvó literalmente fue que Colón agarró a América y descubrió y dijo, miren, cuando en el tercer viaje, miren en el cuarto viaje, pero aquí hay oro. O sea, en Centroamérica hay oro. Incluso Colón estuvo a punto y plata. Cuando Colón estuvo en Panamá, los indios mismos le dijeron como que si sigues por allá vas al Pacífico. O sea, en esta parte del estrecho panameño. Y pues Colón no les paró bola. En ese sentido no le importó. Probablemente ni los entendió. Pero bueno, ya sabemos eso de Colón. O sea, no es tan sanguinario como lo dicen, como para ir por sí ahí lo era, y tomarle estatua. Pero no o sea, fue un tipo que estaba medio tiránico, sí, no era, sí. Pero no se comparaba tampoco a instancias como los mismos otomanos o el mismo Blas Tepes, por ejemplo. No llegó a ese punto de hacer un genocidio, no, ni siquiera. O sea, en la Española al principio solo habían 80 personas y eran alrededor de, no sé, como 2 millones de indios taínos o 1 millón de indios taínos. O sea, nada que ver. Esto vendría después y después de la muerte del mismo Colón. No era el autor del genocidio como tal, pero tampoco era como la película del francés gordito, que entonces el tipo llegó y... Ay, que perdió. Exactamente, que entonces el tipo era lo mejor y era súper bueno y todo el mundo lo amaba, o sea, era un punto era una medio. Persona más de la época. En la época cualquier reino llegaba a un lugar y la gente estaba menos desarrollada y te metían la ley de la fuerza, trabajar esclavizado. No. Los portugueses de todas formas, lo hicieron en Guinea, igualmente. No, claro, y si existe registro, de todas formas, como te digo, hay muchas cartas de Colón denigrando a los indígenas, o sea, y hablando pestes del lugar. Y de hecho, si no estoy mal, Colón muere pensando que no llegó a un nuevo continente. Eso vino después. Exacto, él por un momento lo pensó y después descartó la posibilidad, y ya fue con los viajes de Vespucio, con Juan de la Cosa, que viajó con Colón, que se termina de ver como empieza a Vespucio a hacer el mapa. Claro. Y dicen como que, ya va, mira, esto es grande. Incluso América no lo menciona Américo Vespucio por su nombre. 50 años, eso 40 años después por un error, si no estoy mal. No, un cartógrafo le pone como nombre este lugar América porque pues Vespucio fue el primero que lo empezó a dibujar, básicamente. Y estaban actualizando mapas y no sabía qué nombre ponerle. Sí. Dentro de todo esto, nos gusta o no, y Rafa dirá, ¿tuvo un lechazo o no? Tuvo un lechazo. O sea, es indudable, es como Gutenberg, un one hit wonder, fue lo único importante que hizo en su vida.
Pero es indudable que, bueno, no fue Colón el primero, no. Hay registros de que supuestamente llegaron musulmanes andalusíes antes. Incluso se sabe que llegaron los polinesios por el lado de Chile. Los vikingos, que en el Pleistoceno, obviamente, entre lo que era Alaska y Rusia, eso estaba pegado. Se dice que Shen He incluso desde China llegó a... y otros marineros chinos también llegaron, supuestamente. Exacto, existen muchas teorías de gente que llegó. Incluso hay una teoría de que también llegaron los cartagineses. Sí, los fenicios. Acuerda que los fenicios vinieron. Bueno, hay otra de los cartagineses, está escrito por incluso los propios griegos también se dice que llegaron. Claro, entonces al final con los avances que eso iba a llegar, estos iba a encontrarse, o sea, indudablemente iba a llegar a alguien. Sí. Pero al final Colón fue lo que se le puede atribuir a Colón, aparte de que era medio loco tiránico, es que tuvo las bolas de fastidiar a media Europa. Mira, que vamos para allá, que vamos para allá, que vamos para allá, que vamos para allá. Sí, el tipo era persistente, eso no se lo voy a quitar. O sea, y al final se le reconoce incluso eso. Colombia se llama país por Colón, la Columbia Británica en Canadá es por Colón, igual que el Distrito de Columbia en Estados Unidos. Sí. Hay muchísimas ciudades llamadas Colón en toda América Latina. La moneda de Costa Rica es el Colón. Y no se puede, o sea, no hay que satanizarlo como se le sataniza hoy en día esta figura. Claro, hombre blanco europeo a matar a cientos de millones de indígenas. Eso no hay que satanizarlo. Probablemente el narcotés mató mucho más. Pero tampoco hay que romantizarlo, como lo veíamos en el colegio. No, para nada. No se debe idolatrar esto. Pero independientemente que, o sea, le tocó, la historia se escribió así. Y en este sentido, pues mira, Colón tal vez con un mapa equivocado, pero logró llegar. No se unió en la mitad del mar como alguno que otro, porque Colón se basó en los relatos de otros marineros, que unos iban para allá y se regresaron al ver que no veían nada, y historias de otros marineros, sobre todo uno que no me acuerdo ahorita cuál es el nombre, por eso no me acuerdo, que Alonso Sánchez de Huelva, que fue un marinero que se hundió y que probablemente él hubiera llegado a América si no se hubiera hundido y no hubiera fracasado. Sí. Dentro de todo esto, Colón con un mapa malo logró llegar. O sea, las medidas de Aristóteles muchísimos años antes estaban más correctas que las de Colón, pero bueno, Colón al final fue que logró llegar y logró convencer al reino español, o sea, porque si no ahorita probablemente estuviéramos hablando italiano por los genoveses o los florentinos, o estuviéramos hablando portugués, todos fuéramos como Brasil, ¿verdad? Y probablemente nuestra realidad seguiría siendo la misma, no diremos a Colón, o diremos Vasco da Gama, o diremos a Américo Vespucio. Al final las razones por las que supuestamente América es miserable no es porque nos conquistaron los europeos, tiene que ver muchas más tiene que ver con cosas que han pasado después. Tiene que ver, sí, claro, obviamente. Y dentro de todo eso, o sea, Colón va a pasar en la historia como el primer probablemente marinero europeo, no vikingo, que llegó a América. Sí. Probablemente, así es. Pero bueno, nada. Es así. Ya, como siempre, ya lo dirá la gente. Vamos a terminar con nuestro último personaje, del cual ya hemos hablado bastante, a pesar de que no lo hemos tocado todavía como tal, y es Mehmed II, sultán del Imperio Otomano. Bueno, nada, Mehmed nace con muchísimo potencial, ya de hecho se vuelve monarca, o sea, se vuelve de sultán a los 13 años, 12 años, si no estoy mal. Porque su papá pues quería retirarse. El papá de Mehmed no era muy comprometido tampoco con la causa. Al final el tipo, bueno, imagínense un monarca de 12 años como que no le fue muy bien, como que tenía muchos problemas con los señores feudales de la época, por así decirlo, ¿no? Con toda la casa de nobles del Imperio Otomano, porque pues Mehmed quería entrarse a coñazos con todo el mundo, incluso teniendo 12 años, y decía que iba a tomar Constantinopla antes de que cumpliera 14. Y obviamente el Imperio Otomano pues todavía no estaba en esa posición, y pues el papá le dice: mira, sabes que mis 2 años de vacaciones estuvieron de pinga, pero vete para el carajo, ahora voy a tomarlo yo otra vez. Y así fue hasta que cumplió 19, que otra vez le dijeron: mira, vamos a darte un segundo chance, vamos a darle. Y Mehmed dijo: bueno, yo luego de 23 intentos, incluyendo 2 de mi propio padre, yo voy a ser la persona que por fin tumbe los muros de Constantinopla y acabe con el Imperio Bizantino, el
Imperio Romano de Oriente, que en ese momento solo le quedan unas cuantas islas en el archipiélago de Grecia, y pues la ciudad de Constantinopla, que pues seguía siendo una de las ciudades más importantes del mundo, a pesar de que ya no era tan grande ni tan lujosa como lo fue en el pasado, ¿no? Pero bueno, Mehmed entonces llega al poder, tiene algunos problemas de legitimidad, por así decirlo, porque pues los propios bizantinos tenían a su hermano menor o a un primo, no recuerdo bien, bajo su poder, que también podía... Marvin lo mató. Ajá, exactamente, que también podía, que ese muchacho podía, ¿cómo se llama? Luchar contra Mehmed, ¿no? Por el poder, por el título de sultán. Pero bueno, Mehmed hace algo bastante inteligente, que es cambiar la estrategia del tipo de asedio. Ya habían bastantes rumores y ya había bastantes pruebas, tanto de Asia como de Bulgaria y de las Balcanes y del resto de Europa, de que se podían hacer armas de fuego bastante poderosas, no solamente pues para fuegos artificiales o para daño de mano a mano en combate, sino que podías hacer cañones. Y de hecho Mehmed hizo el primer cañón, bueno, no lo hizo, pero pues financió y utilizó los primeros cañones de la historia, y de hecho los más grandes hasta siglos y siglos después en la Primera y Segunda Guerra Mundial. No se habían inventado cañones más grandes que los que se utilizaron para tumbar los muros de Constantinopla, ¿no? Pero bueno, como ya dijimos, este es otro de los momentos en donde se cree que cambió la historia, ¿no? En 1533. 1453, disculpen, me confundí un poquitico. Luego de varios meses de asedio y de caerle a plomo literalmente a los muros de Constantinopla, Mehmed logra tumbar los muros y captura al último emperador romano de la historia, y pues logra conquistar dicha ciudad, le cambia el nombre a Istambul y la vuelve la capital del Imperio Otomano. A partir de ahí... Cambia la Hagia Sofía a una mezquita. Ah, sí, la vuelve mezquita, y de hecho construye un palacio al lado para que pues, él viviría ahí, y ese palacio hoy en día también sigue estando en pie, ¿no? Bueno, Mehmed, después de Constantinopla, que pues ya era bastante importante, ya que como dije, 23 ejércitos lo trataron de tumbarle y nunca pudieron, incluyendo los mongoles, incluyendo a los otomanos antes de él, incluyendo los hunos, exactamente, incluyendo también incluso a varios reinos católicos que pues tuvieron la osadía de intentarlo. Pues fue Mehmed, con nada más 21 años, a la misma edad que Alejandro Magno tumbaría al Imperio Persa, el que logra por fin tomar dicha ciudad, luego de más de 1000 años de esa ciudad estando existir. Obviamente no fueron 1000 años con el nombre de Constantinopla, pero recuerden que cuando Constantino toma la ciudad y la vuelve parte del Imperio Romano, pues ya esa ciudad ya existía, ¿no? Pero bueno, una ciudad... Lo que hoy en día es Istambul y antes Constantinopla es sin duda alguna es una de las ciudades más importantes de la historia del mundo, ¿no? Pero bueno, Mehmed la toma, la convierte en la capital del Imperio Otomano y comienza pues, a expandir. Por algo le dicen Mehmed el Conquistador. Comienza a expandir el Imperio Otomano por todos lados, ¿no? Tomó Serbia, tomó Morea, que hoy en día también era parte de Rumanía y Bulgaria, tomó parte de Bulgaria, tomó Valaquia, como ya lo hablamos en el tema de Vlad, conquistó Bosnia, le quitó un coñazo de islas a Venecia, conquistó Albania, conquistó gran parte del resto de Anatolia que le hacía falta, que todavía tenía cierta influencia del Imperio Timúrida y pues tribus ¿cómo se llama? Nómadas de la zona, ¿no? Este señor, bueno, hasta Crimea logró tomar, o sea, realmente se expandió por todos lados y se considera como, pues, a pesar de que no fundó el Imperio Otomano, se le considera el sultán otomano más importante de la historia, ¿no? De hecho, es gracias a él y gracias a este gran monopolio de tantas tierras que él tenía, que los propios portugueses buscaron nuevas rutas para Asia y luego más adelante Cristóbal Colón, porque el Imperio Otomano en el momento pues de verdad no tenía freno. Se hablaba incluso de que los otomanos iban a tomar el Sacro Imperio Romano, lo que hoy en día es Alemania y las zonas aledañas, ¿no? Realmente que no pasó igual. No pasó porque bueno, tampoco fue tan fácil para él pasar sin ningún problema. No tenía nada fácil. No, es que sufrió tenía enemigos para agarrar Serbia. Tenía enemigos por todos lados, realmente. O sea, sí, incluso para agarrar Serbia. Incluso los mamelucos en Egipto lo detestaban. Porque pues a pesar de que él era musulmán, no era un fanático religioso. Los otomanos eran fieles
a ellos mismos. O sea, ellos querían hacer su imperio. Eran musulmanes, sí, pero eso no era su principio. No tenían la ley musulmana, por ejemplo. No tenían ley Sharia. otomana desde Osman. Exactamente. O sea, la ley tribal. Era algo totalmente nuevo. Y pues obviamente a los imperios de la antigüedad no les gustaban las cosas nuevas, y mucho menos a los mamelucos, que eran radicales musulmanes, o al Vaticano y al Imperio Romano, Sacro Imperio Romano, que también eran radicales pero católicos, ¿no? Entonces no era muy popular fuera del Imperio Otomano, pero pues este señor fue el que hizo que el Imperio Otomano, de ser un imperio local de la zona, pues se convirtiera en una potencia mundial del momento. De nuevo, ellos controlaban todas las rutas de comercio, tanto marítimas como por tierra, para que los europeos pudieran llegar tradicionalmente, pues, desde Europa hasta Asia. De nuevo, por eso fue que los portugueses tuvieron que buscar nuevas rutas, por eso fue que los españoles tuvieron que buscar nuevas rutas después. Los portugueses empezaron a buscar nuevas rutas, era cuando se lanzó Enrique el Navegante a navegar, o sea, europeo. Se dieron cuenta que había más rutas. No solamente buscaban nuevas rutas por los otomanos, que también, porque los otomanos lo que frenaban sobre todo era la conexión terrestre con Asia. Sí, pero la conexión por el Mediterráneo también estaba jodida por los italianos, porque los venecianos eran los que controlaban eso, porque tenían alianzas con los otomanos. Recuerda que Mehmed le quita muchas islas a los venecianos, y de hecho crea una nueva naval otomana, y también comienza a tener mucho control. Al final eso se acabó porque Venecia le compró la paz y siguió a Venecia le importaban los negocios. No era un... Venecia era un estado famoso por ser mercante, no era muy famoso por guerreros, tampoco fue que fue a pesar de que tenía difícil quitárselo ni nada. Tenían una naval bastante envidiable también, ¿no? De hecho fue un veneciano. Esta es la época de los condotieros. Un veneciano, no, mentira, fue un genovés, Genovés fue el que lideró. Los genoveses tenían la naval fuerte, los venecianos eran mercantes. Sí, es verdad. Esta era la época en Italia que hay que destacar que son de los condottieri. O sea, Italia no tenía ejércitos como tal, como nación. Eran puros mercenarios que se la pasaban contratándose. Sí. Italia era puro comercio en este momento. Pero bueno, básicamente ese es Mehmed el Conquistador, Mehmed II. El sultán es sin duda alguna un héroe en Turquía hoy en día. De hecho, su sarcófago, ¿no? Su ataúd es uno de los más cuidados en la historia hoy en día. Sigue estando en muestra. Creo que está, bueno, no me acuerdo dónde es que está. Creo que es en una ciudad que se llama Gebze hoy en día en Turquía, ¿no? Héroe de Turquía, gran conquistador, se mató a coñazos con todo el mundo, y lo más increíble es que el tipo murió de 49 años enfermo. De hecho, mucha gente compara, obviamente, solamente por bueno, eso de enfermo es que presuntamente fue envenenado por su médico. Bueno, sí, supuestamente, pero pues el registro histórico dice murió enfermo, hasta que pues se demuestre lo contrario, cosa que pues dudo mucho, pero obviamente, como todo gran monarca, siempre existe esa duda. Y de hecho que por eso también mucha gente lo compara con Alejandro Magno. Fue un monarca muy joven, que fue muy subestimado, que con todo y eso logró acabar con grandes imperios, que expandió muchísimo sus tierras, y que a pesar de que Mehmed vivió casi que el doble de la edad de Alejandro, también murió por razones bastante debatibles, ¿no? Entonces, un personaje bastante importante de la historia que no mucha gente conoce, mucho más en nuestro mundo occidental en el que vivimos, ¿no? Pero sin duda alguna, un tipo que pues marcó un antes y un después en la historia. Por algo, la caída de Constantinopla se le considera una de las a diferencia de Alejandro Magno, sí tuvo varias derrotas. O sea, bueno. Fue un general indiscutido en batalla. No. Obviamente es verdad, perdió Rafa mencionó que... otra. Exacto, el sitio de Belgrado, que fue el que mencioné, que el rey húngaro le ganó, fue una de esas. Creo que nunca logró conquistar Albania, porque estaba un personaje llamado Skanderbeg, Jorge Castriota. Y Albania son montañas también, bastante difícil. Exacto, que con estrategias casi que de guerrilla los lograron detener. Pero sí, un gobernante muy importante de la época. Y pues ya quedará de la gente, no hay mucho que decir. Exactamente. Al final su motivo para vivir fue tumbar Constantinopla dentro de todo eso. Y lo logró a los 22 años recién cumplidos. Tenía un mes después de que cumplió 22 años. Él estaba bravo. Él estaba bravo porque quería tumbarla. Dime.
Que no, que tener 22 años en esa época es como ahorita decir que tienes 35, 40, casi. Ah, bueno, claro. Pero pues él quería tumbarla. Justo, él estaba bravo porque tardó como un mes y pico más después de su cumpleaños porque quería tumbarla antes de cumplir 22, ¿no? O sea, para decir, Claro. la tumbé con 21. Pero bueno, nada. Era otro loco también. Sanguinario, bueno, sanguinario sí, con la gente que se lo ponía, obviamente. Pero de nuevo, de los monarcas sí. más queridos del Imperio Otomano, fue el que hizo que realmente, pues, dicho imperio, con todas las rutas de comercio que controlaban y con todo el comercio que tenían, pues se volviera una de las potencias más grandes de la historia. De hecho, si no estoy mal, el Imperio Otomano fue el quinto imperio más grande de la historia en tamaño y en influencia y poder. Creo que está incluso de tercero, ¿no? Pero bueno, nada, eso es todo, amigas y amigos. De verdad que gracias por escucharnos hoy. De nuevo, disculpen que no haya video, pero bueno, todo es culpa de TV. Escríbanles coño madres de TV si quieren. Son unos coño madres, efectivamente. Los manda el Baúl Podcast. Sí, exactamente. Pero bueno, nada, un abrazo para todos. Los queremos mucho. Recuerden que solo somos dos pendejos hablando de cosas que hoy en día no tienen ningún sentido. Yo fui Rafael Peraza, acompañado por Francisco García, para el Baúl Podcast. Y que tengan muy buen día.